viendo únicamente los filtros de tipo Butterworth, entonces es un filtro pasaaltas de tipo Butterworth. ¿Qué es un filtro pasaaltas? Este, pues, como su nombre lo indica, es un filtro, lo cual nos dice que va a atenuar ciertas frecuencias que estén entrando a nuestra señal. Sin embargo, en particular, un filtro pasaaltas va a atenuar todas las señales debajo de una frecuencia de corte especificada y va a dejar pasar todas las señales cuyas frecuencias están arriba de la frecuencia de corte. Esto, en pocas palabras, significa que el filtro pasaaltas realiza una función opuesta al del filtro pasabajas. ¿Cuál es la respuesta que nosotros esperamos de este tipo de filtro? Si estamos diciendo que es opuesta al filtro pasabajas, entonces, en ese sentido, la respuesta que esperamos que tenga es esta de aquí, donde como vemos tenemos aquí la frecuencia de corte y se representan eh, las frecuencias que se están dejando pasar dentro de este cuadro que ya sabemos que representa el filtro ideal. Entonces, las que sí están pasando, recuerden, el pasabanda es la banda a partir de donde se está dejando pasar, está después de la frecuencia de corte. Vamos a tener de manera análoga, como lo vimos en los circuitos anteriores de pasabajas, diferentes tipos de filtro que van a ir igual de 20, 40 y 60 decibeles por década. En este caso, ¿se acuerdan que nosotros habíamos considerado que en el momento en el que estamos con los diferentes tipos de filtro, el desfasamiento que había se consideraba, vamos a regresar un poquito a la tabla que ya habíamos visto, de -45, -90 y -135 grados. En el caso del filtro pasaaltas, esto cambia porque ahora se consideran las magnitudes de este desfasamiento positiva. Entonces, así como aquí tenemos que a 20 decibeles por década es de -45, en el caso del filtro pasaaltas es de +45. El ángulo de fase a la frecuencia de corte aumenta por 45 grados cada aumento de 20 decibeles por década. Vamos a ver primero este, que ya sabemos que es como el introductorio para todos los filtros con los que estamos trabajando, que es el de 20 decibeles por década. En este caso vamos a ver, que creo que sí les había comentado que tenían que checar cuál eran las diferencias respecto al circuito con el que nosotros estábamos acostumbrados a trabajar, que era el filtro pasabajas, cuál iba a ser el cambio. Ay, ¿Pueden identificar aquí, chicos y chicas, por favor, cuál es la diferencia respecto al filtro que ya habíamos visto, es decir, el filtro pasabajas? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. ¿Cuál es la diferencia respecto a su configuración de la que ya habíamos visto? A ver que no leí en la entrada no inversora los componentes que tiene.
Más que eso, ¿sí se acuerdan cómo estaba constituido el... A ver, ¿dijiste en la inversora o en una inversora? ¿A qué te refieres con los componentes que tiene? Porque los componentes siguen siendo los mismos, un capacitor y una resistencia. En este caso, la diferencia radica en la disposición del capacitor y de la resistencia. Pero no me acuerdo si aquí los teníamos, que aquí ya no le tocó. Bueno, aquí hay uno. Si se fijan en este que es de menos 20 decibeles por década, sin contar este de aquí, la entrada está en la resistencia y el capacitor es el que está conectado a tierra. Si nos vamos a ver este de este lado del pasaltas, el capacitor es el que está conectado a la entrada y la resistencia es la que está conectada a tierra. Entonces sí, básicamente es cómo se están acomodando. Es decir, en pocas palabras, el capacitor y el resistor están intercambiados y la resistencia de retroalimentación se mantiene, y esta recuerden que se incluye para minimizar componentes que van a mover la línea de salida, bueno, el voltaje de salida. Entonces, lo que buscamos hacer con esta resistencia de feedback es minimizar la desviación en corriente directa. Vemos que el amplificador operacional como tal está conectado como un seguidor de ganancia unitaria. Entonces, considerando esto, podemos saber que el voltaje de salida va a ser igual al voltaje que pasa a través de la resistencia. Entonces, el voltaje que tenemos aquí es el mismo voltaje que tenemos acá, cuya expresión matemática viene dada, ay, no sé si se alcanza a ver ahí. Por el voltaje de entrada. Lo voy a poner como está ahí en el circuito para que no haya pierde. Cuando la frecuencia se está aproximando a 0 radianes, en esta ecuación que vemos aquí, vemos que el voltaje de salida se aproxima a 0. ¿Por qué? Porque recuerden que estamos viendo un valor constante que se está dividiendo entre algo muy pequeño. Cuando estamos ahora trabajando a frecuencias altas, según la frecuencia, o sea, omega se aproxima a infinito, el voltaje de salida se está haciendo cada vez más y más igual al voltaje de entrada dado. Pero debido a que el circuito no es un filtro ideal, que debemos recordar eso, la respuesta en frecuencia tampoco lo va a hacer. Estos, pues lo podemos ver en la gráfica de nuestro circuito, que déjeme poner en particular cómo es el comportamiento para el de 20 decibeles por década. Aquí tenemos la imagen. Entonces, la línea continua que nosotros tenemos aquí, pues la que es una sola línea, lo que nos está dando es la respuesta real. Y las líneas punteadas es una aproximación, la línea punteada de este lado. Es una aproximación en línea recta al comportamiento de nuestro circuito. Lo ideal es que fuese así como se ve aquí, ¿no?
Recuerden que nosotros buscamos que un buen filtro en la parte del pasabanda esté pasando prácticamente toda la señal y en la parte rechazabanda esté, bueno, en la parte de la banda de rechazo, para que no se confunda con el nombre del filtro, en la parte de la banda de rechazo lo que esté sucediendo es que estamos dejando pasar la mínima cantidad de señal a esas frecuencias. Y recuerden que la magnitud de la ganancia en lazo cerrado es igual a 0.707 en el momento en el que esto es igual a 1. Esto siendo igual a 1, todo esto se convierte en 1 y regresamos a esa situación que ya habíamos hablado antes, en que la capacitancia inductiva era igual al valor de la resistencia. La capacitancia inductiva, obviamente, la inductancia capacitiva del capacitor era igual a la resistencia. Eso significa que la frecuencia de corte va a estar dada también en esas mismas condiciones. ¿A qué me refiero? A que la frecuencia de corte ya sabemos que aquí es 2pi por la frecuencia de corte. Y de aquí, chicos, ¿pueden decirme, por favor, cómo obtenemos la resistencia? Recordando que despejamos la resistencia y no el capacitor, porque es más fácil ajustar la resistencia que el precisamente capacitor. Chicos, chicas, díganme cómo despejamos de aquí R. Primero para omega y después para frecuencias. Pero, perdón, después para hertz. Pues quedaría R igual a 1 entre omega C por C. El otro quedaría 1 entre 2pi. Ok, 1 entre 2pi por C, pero algo falta aquí. F, no. Exactamente, la frecuencia de corte. Ahora sí, esta es la ecuación que vamos a utilizar para que a partir de la frecuencia de corte conozcamos el valor del resistor, lo cual nos lleva a ya empezar a enumerar el procedimiento de diseño que vamos a seguir, bueno, que ustedes van a seguir para un filtro pasa altas de 20 decibeles por década. Lo voy a poner como subtema para que se vea bien. ¿Sí se alcanza a ver o lo hago más grande? Ay, perdón, es procedimiento. ¿Me recuerdan, chicos? Son 5 pasos. Bueno, no, de hecho en este son 4 pasos, como lo habíamos visto para el pasabajas. Díganme cuál es el primero, por favor. Es seleccionar la frecuencia de corte. Exactamente, vamos a considerar desde ahí. Vamos a ponerle seleccionar o lo voy a poner como considerar la frecuencia de corte. ¿Por qué prefiero ahorita ponerle esto? Porque recuerden que no siempre es como que, ay, se me ocurrió filtrar a 20, sino ya les vienen, a 20, por ejemplo, kilohertz, sino que ya vienen, ya les especifican cuál es, por lo tanto lo voy a poner como la palabra considerar para que no se les olvide ese detalle. Después de ahí, ¿qué sigue?
Perdón, voy a poner la letra más grande porque creo que no se ve suficientemente bien. ¿Es seleccionar ahora el capacitor? Exactamente. Una vez que tenemos la frecuencia de corte, vamos a buscar un valor de capacitancia. Se prefieren entre 0.01 y microfaradios. Entonces buscamos un valor entre ello. Después que sigue, díganme. Ya tenemos, vamos a ver desde aquí. Ya tenemos la frecuencia de corte. Escogemos el capacitor que sigue. Ya está este y ya está este. Ya tenemos Calcular todos la los datos, ¿no? resistencia. Exactamente, vamos a calcular la resistencia. Y el último detalle que vamos a considerar es que nosotros tenemos aquí dos resistencias. Tenemos la resistencia que está a la entrada de nuestro circuito, bueno, casi a la entrada, y la resistencia de feedback. En el caso, recuerden, hay otras configuraciones que permiten incrementar la amplificación desde el mismo filtrado. Les recomiendo que ahorita no lo hagan, al menos para su proyecto, porque todavía falta como que esa experiencia respecto a ello. Pero ya regresando, vamos a considerar que no escoger que RF sea igual a R. ¿Hasta acá hay alguna duda, chicos, chicas? No, maestra. No, profesora. A ver, si ya no tienen duda, yo voy a confiar en ustedes. Y vamos a poner un ejemplo. La frecuencia de corte de 10 kilos, sí. Con las ecuaciones que ya están aquí, bueno, no sé si lo vayan a copiar o qué es lo que vayan a hacer, pero en 2 minutos, dado que nada más van a tener que reemplazar los valores, tienen que calcular R con estas consideraciones, por favor.
Listo, chicos. ¿Cuánto les da como resultado? Vamos a copiar la ecuación de acá, dado que estamos trabajando en Hertz, vamos a considerar esto. 2pi, frecuencia de corte, ya dijimos que es de 10 kilos, por lo tanto es 10 por 10 a la 3. Y el capacitor nos dice que es de 0.002 micros. ¿Qué valor les da, muchachos, muchachas? ¿7,900? Entonces, no me acuerdo cuál es aprox. Ahí está. Perdón por mi flojera, pero lo voy a redondear a 8 kilos. ¿Me puedes repetir? Son 7,900. ¿Cuánto te dio con decimales? Ah, 0.74, ¿no? Ahí está. Creo que ahí ya se ve mejor porque ya se ve completo. Entonces, en este caso, estamos teniendo un filtro con valores de capacitor de 0.002 micros con una resistencia de 8 kilos para que esto nos dé aproximadamente 10 kilohertz. Voy a aprovechar este ejemplo para recordarles que cuando ustedes estén diseñando filtros, puede que les suceda esto mismo. Entonces, cuando lo estén, si ustedes lo van a estar redondeando, va a cambiar el valor de la frecuencia de corte. Por poco, por mucho, pero va a cambiar. Les recomiendo siempre que, por ejemplo, imaginando que hubiese valores de resistencia de 8, buscaran individualmente, es decir, tomaran su multímetro y revisaran resistor por resistor cuál les da este valor que es el valor teórico aproximado. Cuando ustedes no logren encontrar uno exactamente igual, porque no va a suceder, siempre tienen que reportar cuál es el porcentaje de error entre lo que esperan y lo que están teniendo, porque eso les va a dar un aproximado del porcentaje de error de su frecuencia de corte. ¿Quedó alguna duda respecto a eso, chicos y chicas? ¿Sí se entendió? Todavía no está. ¿Sí? ¿Seguros? Sí, profe. Conste, ¿eh? Ahora, ya que tenemos esto hasta acá, vamos a considerar ya el siguiente filtro, porque ya sabemos cómo se las juegan estos, dado que ya conocemos el filtro pasa-bajas. Para el filtro pasa-altas, ahora considerando el de 40 decibeles por década. Vimos el de 20. Vamos por el de 40. Pasa-altas a de 40 decibeles por es análogo completamente a el de 40 decibeles por década pasa-bajas, lo cual significa, a ver, déjame hablarlo un poquito más chiquito para que sea completo en una sola. Ahí está. Lo cual significa que vamos a intercambiar los valores de las resistencias que antes estaban aquí por los capacitores que antes estaban acá. Obviamente, si bien la topología es nada más como al revés,
sí va a cambiar un poco la consideración, al menos en el caso de la resistencia 2, porque habíamos dicho anteriormente que en el caso del capacitor 2 iba a ser 2 veces el valor del capacitor 1, bueno, del capacitor. En este caso sí cambia nada más ese detallito. Recuerden que el que nosotros estemos hablando de 40 decibeles por década, 20 decibeles por década, nos está diciendo el comportamiento en frecuencia de el filtro con el que nosotros estemos trabajando y qué tan bien o qué tan lento está cortando. Esta es la gráfica de su respuesta. Recordemos hasta el cansancio que la respuesta en frecuencia debe ser 0.707 en el momento de la frecuencia de corte y estar en 0 decibeles en la parte del pasabanda. Vamos a regresar a la imagen anterior. Aquí estamos a 0 decibeles, pero según esta gráfica más o menos a las 10, hasta 10 veces la frecuencia de corte. En este caso estamos desde un poco antes, ya después vamos a verlo en la tabla, dejando pasar toda la señal. Por favor, chicos, vayan a lo que dijimos en sus apuntes de del procedimiento de diseño para el filtro pasabajas de 40 decibeles por década, porque vamos a trabajar desde ahí. Voy a copiar esto y vamos a hacerle sus respectivos cambios. ...40 decibeles por década. Igual vamos a considerar una frecuencia de corte, la que nos diga. Ahora hay que elegir un capacitor, pero para esta elección del capacitor debemos hacer que el capacitor 1, capacitor 1 y el capacitor 2 sean iguales al capacitor que estamos nosotros considerando. Seguimos manteniendo este mismo criterio hasta este punto y después vamos a calcular la resistencia 1. ¿Por qué ya le ponemos nombre de resistencia 1? Porque recordamos que ya tenemos dos. Aquí, resistencia 1. Para la resistencia 1 hay una ecuación ligeramente diferente. Es igual a chicos, ¿podrían decirme esta, pero en hertz? Dos pi por nuestra frecuencia de corte por el capacitor. Exactamente. Ahora, ¿qué es lo que sigue, chicos y chicas? Ya que calculamos la resistencia 1, nos falta escoger precisamente la resistencia 2, que va a ser la mitad de R1. Y finalmente, el único elemento que nos falta aquí por considerar es la resistencia de feedback, la cual vamos a
decir que tiene el mismo valor que la resistencia 1. Profesora, ¿podría Mande. subir un poco al circuito? Sí, claro. Aquí. Sí, ahí, gracias. Déjenme lo hago un poquito más chiquito para que quepa más. Voy. Ya. ¿Listo? Sí, listo, gracias. Muy bien. Hasta acá, chicos, ¿qué nos falta para este filtro? Vamos a ver, revisando su diseño. ¿Nos falta algo? Ya no nos falta nada. Pues no, de hecho ya no nos falta nada, nada nos falta hacer el ejemplo correspondiente. Tienen que calcular, chicos, la resistencia 1 y la resistencia 2. De 80 kiloradianes sobre segundo. Un valor de capacitor de 125 picofaradios. Chicos, por favor, ya saben, básicamente ahorita es sustituir los valores, nada más tienen que elegir en cuál estamos hablando y pues ya. Pico es 10 a la menos 9. Es 10 a la menos 9, sí. Es a la menos 12, ¿no, profesora? Porque el otro es nano. Es a la menos 12, yo. A ver, espérenme. Déjame chocarlo porque ya me confundí con las unidades. 10 a la menos 12, sí. Nano es por 10 a la menos 9. Micro es por 10 a la menos 6. Mili es por 10 a la menos 3. Femto es por 10 a la menos... ¿Qué? Después de Figo... Ah, por 10 a la menos 15. Y así nos vamos.
Listo, chicos. Vamos a recordar que la ecuación que nosotros vamos a estar ocupando va o es, más bien es esta. Ay, no. Siendo la frecuencia de corte de 80 por 10 a la 3. Y en este caso son 125 por 10 a la menos 12. ¿Qué valor les da, muchachos y muchachas? $141.42 kilos. 141.42 kilo ohms. Exactamente. Y ahora para R2, ¿cuánto les dio? Mm, 70.71 kilo ohms. Ok. ¿Y me puede repetir 70 y cuánto les dio? 70.71 kilo ohms. Muchas gracias. ¿A todos les dio este valor? ¿Alguna duda? De hecho, este es el valor correcto, pero no sé si les haya dado algún. Mande. ¿Qué? Ah, sí, me faltó un menos, sí. Listo. ¿Alguna duda hasta acá, chicos y chicas? Si ya no hay dudas, vamos a ver ahora, por favor, el filtro de 60 decibeles por década. En este caso, su forma es similar al filtro pasabajas. Ya hemos visto eso. Y se puede construir, ya sabemos, formando una configuración en cascada de un filtro de 40 decibeles con uno de 20. Recordando que estamos trabajando con filtros Butterworth. Y eso implica que la respuesta que nosotros vamos a tener es una respuesta plana. Los filtros en cascada, perdón, tienen esta configuración de aquí. Y el procedimiento de diseño
Primer punto, como siempre. Vamos a considerar la frecuencia de corte, cualquiera de las dos maneras en las que nos la presenten. Ah, claro, perdónenme, no les había puesto aquí. La respuesta en frecuencia para nuestro circuito, el que está presentado de ese lado, tiene esta forma. Donde recordamos que de este lado es la ganancia en voltaje y de este lado estamos representando en la ganancia también en voltaje, pero en decibeles. Y bueno, vamos a regresar un poquito para acá arriba y vemos que tenemos 1, 2, 3 capacitores, 1, 2 y 3 resistencias. Entonces, vamos a considerar el segundo paso, siempre es considerar el capacitor. Entonces, el capacitor 1 sea igual al valor del capacitor 2, igual al capacitor 3. Y el valor que se va a elegir siempre se prefiere entre los 100 picos y los 0.1 microfaradios. ¿Qué sigue, muchachos? Calcular la resistencia. Muy bien, pero ¿cuál de las resistencias? Vamos a ver que así como lo hicimos en la vez pasada, este R3 es el primero que nosotros vamos a considerar. Entonces, calcular efectivamente la resistencia, pero en particular la 3, que es la que nos va a dar la pauta para el resto. Y para calcular esta R3, vamos nosotros a considerar a 1 sobre por el capacitor. Luego consideramos que la resistencia 1 debe de tener un valor de 2 veces la resistencia 3. Y que la resistencia 2, es igual a la mitad del valor de la resistencia que calculamos desde el inicio, que es la 3. El único elemento, o los únicos elementos más bien que nos faltan son 2. Díganme cuáles. Chicos, ¿qué nos falta ahí para ver? Para seleccionar. Hay que tomar como nuestra resistencia de feedback 1. Tenga el valor de R1 y que la resistencia de feedback 2 sea igual al valor de R3.
¿Alguna duda hasta acá, chicos y chicas? Las mismas consideraciones de que si los valores de la resistencia son menores a 10 kilos y mayores a 1 mega que habíamos hablado desde el filtro pasabajas, también se aplican aquí, por favor, no lo olviden. Profesora, ¿puede regresar a la gráfica de comportamiento del filtro, por favor? Claro que sí. Gracias, profesora. De nada. ¿Alguna otra duda, muchachos? No, maestra. Ok, entonces nada más, ya sabemos, un pequeño ejercicio para que amarre el conocimiento. De aquí lo primerito, ya saben, muchachos y muchachas, es encontrar la frecuencia de corte. Aquí, no se nos olvide, 1 sobre 2pi por la frecuencia de corte por el valor del capacitor. Los valores, aunque aquí ya no los dan, cuando ustedes estén haciendo sus propios filtros, consideren estos de aquí. Bien, tus chicos, ¿cuánto les da?
12,000. Sí, nada más déjeme termino aquí de poner todos los cálculos que deben de tener. Aquí me falta el menos otra vez. Y ahora sí, ¿podrías por favor repetirme cuánto te dio? ¿O les dio? Ahí sí, como son .57, lo voy a dejar en 12 kilos. Y ahora que sigue, vamos a ver aquí, R1. Este R1, ¿a cuánto equivale? Ya sabemos que es 2 veces los 12 por 10 a la 3. Ande. No, a ver, 24, así lo pongo. Mejor. Para que lo consideren, o sea, para que no se los olvide la consideración en sus... Mande. Profesora, en la resistencia 3, ¿sí son kilos? En la resistencia 3 son kilos, sí. ¿Sí son kilos? Es que yo lo hice y no me dio en kilos. Sí, sí te tiene que dar en kilos. A ver, déjame ver. Vamos a volver a hacer las cuentas. Sí dan kilos, profesora. Sí, sí dan kilos. 12.05 kilos. A ver, 2 por pi. 60 por 10 a la 3 y 220 por 10 a la menos 12. Sí te tiene que dar en kilos. Checa bien si pusiste bien los E a la lo que sea. Porque sí dan kilos. 12.57 kilos. Y de ahí estamos un medio de R3. Un medio de los 12 por 10 a la 3. Y esto nos da. Ahí sí le sigue dando 6 kilos, ¿no? O sea, no les da 5 puntos y algo. Corríjanme, por favor. Recuerden que cuando ustedes están haciendo ese tipo de filtros, en realidad no importa si están calculando uno u otro. O sea, primero ponen el de 20 y luego el de 40, uno detrás del otro. Eso no importa tanto. Solo que sí van en el mismo orden de cálculos. Ok. ¿Alguna duda hasta acá, jóvenes y jóvenes? No, profe. Ok, entonces, si ya no hay dudas hasta acá, porque yo les creo, vamos a
hacer la comparación de las tablas que habíamos estado viendo de ángulos y fases para este tipo de filtros. Si recuerdan que cuando cuando se está hablando en general de el tipo de filtros Butterworth, va a haber un cambio en la fase, es decir, en el desplazamiento que va a haber entre una frecuencia y otra, como lo vimos el día de ayer, antier en la simulación, no me acuerdo qué día fue. Ah, no es cierto, fue el jueves, creo, en la simulación. Déjenme luego un poquito más por acá. Creo que esta vez no lo copié mal. Aquí sí. Le falta un 0 aquí. Ay, perdón, es que está sumando hasta acá abajo. Ya está. Va a quedar aquí el menos. Porque debido al sentido que tiene la pendiente, ya lo podemos llamar como de 60 nada más, 40 nada más. 4,76. ¿Qué podemos ver aquí, chicos? En primera, frecuencias bajas prácticamente eliminadas por los 3 filtros. Quien las elimina mejor es este. Recuerden que el eliminarla mejor, a veces, el considerar el de 60 decibeles por década a veces no es la mejor opción porque es un filtro bastante más complejo, lo cual implica mayor gasto. Y ahora nos vamos, una vez que ha filtrado, más bien que ya eliminó las frecuencias que no le interesan y ya está justo en la frecuencia de corte, lo que ahora sucede es que está dejando pasar en la parte de la banda de paso el de 60 decibeles por década mucho mejor que cualquiera de los otros dos, porque aquí vemos que a 2 veces la frecuencia está el 89%, cuando aquí ya está el 99.2%. También vamos a tener un desfasamiento, solo que en este caso no lo vamos a considerar negativo, sino que digamos se va a adelantar una frecuencia a la otra, debido, por supuesto, al comportamiento tanto del capacitor como de la resistencia y que forman un circuito de tipo RC. Bueno, uno o varios. ¿Hay alguna duda hasta acá, chicos y chicas? Nuestra. Va que va. Entonces hasta aquí nos quedamos, muchachos y muchachas. Nos vemos el día jueves. Sí, el día jueves.
Sí. Nada más me recuerdan, por favor. Muchas gracias, chicos. Nos vemos.